Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos nuevamente acá tratando de agregar valor del rubro inmobiliario y de inversiones. Hoy lo que vamos a responder es ¿qué pasa si ahorramos e invertimos $1000 por mes por mucho tiempo? Algo que un inmobiliario pujante, pero que no sea superstar, lo puede hacer tranquilamente. Pero a pesar de poderlo hacer, veo que muy pocos lo hacen. Ya sea porque se complica la parte de ahorrar y la gente cuando vende una propiedad interesante y cobra 25 lucas verdes se compra un Audi en vez de ahorrar 20 lucas y invertir 5 en no sé qué. Y por otro lado, quien puede ahorrar muchas veces tiene la dificultad de no saber dónde poner esa plata, entonces lo termina metiendo en una caja donde se desvaloriza año a año porque la inflación también se sucede en los Estados Unidos de América, en todos los países, en todas las monedas, por lo tanto el dólar cada vez vale menos, el euro cada vez vale menos, todas las monedas, por más duras que sean, cada vez valen menos, excepto muy pocas excepciones. Entonces lo que quiero mostrarles es qué pasa, y para eso lo primero que les voy a mostrar es algo basándome en un video que hicimos el otro día, en el cual mostrábamos, voy a compartir pantalla de esta forma. Habíamos hecho un Excel en uno de estos videos que habíamos visto. Ahora les voy a mostrar esto, algo muy interesante de Vanguard. Pero antes de eso les muestro acá de qué video voy a estar haciendo referencia. Este video que se llama Bolsa versus Departamento. En una hora habíamos analizado cuál era la renta de un departamento y cuál era la renta de la bolsa en el periodo más largo que habíamos llegado a armar en esa hora, que fueron 23 años. Y en esos 23 años habíamos llegado a este resumen súper simple de que en 1998 la bolsa rindió 28% anual, considerando siempre las dos patas, la pata de revalorización del activo y la pata de dividendo o de alquiler en el caso del departamento, ¿está bien? Entonces 28% fue la renta de la bolsa, 6% del departamento porteño, 21% en 1999 la bolsa, 5% del departamento porteño. Y acá habíamos marcado en verdecito los años en los cuales cada uno ganaba. Por ejemplo, en 1998 y 99 le ganaba la bolsa Yankee, el S&P 500, a el departamento porteño, pero en el 2000-2001, por ejemplo, ganaba el departamento porteño a la bolsa Yankee, en el 2002 ganaba la bolsa al departamento. Está pintado en verde de esa forma. Después, por otro lado, está en rojo los años en los cuales perdías guita y en negrita los años en los cuales ganabas guita en cada una de las inversiones. La renta promedio en estos 23 años, cosa que no habíamos hecho en el video anterior, es 9 y pico por ciento, casi 10% en la bolsa Yankee y 8% en el departamento porteño. En ambos casos es una renta bruta, es decir, antes de impuestos e inflación. Si hay 3% de inflación, esto es mucho menos, y si encima pagan una tasa del 30%, en vez de 9 les queda 6, y de ese 6, 3 puntos son inflación, entonces es muy difícil ganar guita en una inversión de forma pasiva, pero a la vez es muy fácil, o sea, las dos cosas se dan a la vez. Y lo que les quiero mostrar ahora es lo siguiente. Para empezar a hacer esa cuentita, que es la que les invité en este video, de qué pasa si ahorramos $1000 por mes por periodos largos de tiempo. ¿Es fácil o es difícil ganar guita? Bueno, hay una página de Vanguard que se llama Portfolio Allocations. No importa si no hablan inglés, porque los 2 o 3 términos que yo les voy a contar los van a entender y después van a poder traducir esta página ustedes mismos. Pueden buscar esto, Portfolio Allocations de Vanguard, y les va a salir esta web donde tiene 3 tipos de carteras como lo que tenés vos de inversiones. Una cartera focalizada en income, que es como ingreso, focalizada en que te dé un ingreso mes a mes esa cartera. Un tipo de cartera balanced, es decir, más o menos mitad y mitad entre renta variable y renta fija. Renta fija son los bonos. Los bonos, por ejemplo, son deuda de los estados. También hay bonos de las empresas, pero en este caso estamos analizando la parte que es renta fija. Se considera bonos de los estados. Que en el caso de Estados Unidos, el bono, por ejemplo, del Tesoro Yankee, es la deuda más segura, o sea, es la inversión que se llama como tipo risk free, es decir, sin riesgo, porque Estados Unidos siempre pagó sus deudas, por lo tanto, cuando vos le prestás plata al Estado Yankee, se supone que te la va a devolver porque la viene devolviendo hace más de 300 años, entonces se considera que es risk free, libre de riesgo, ¿está bien? Entonces balanced quiere decir 40% en acciones, 60% renta fija, bonos,
50% acciones, acciones son pedacitos de empresas, 50% renta fija, 60% acciones, 40% renta fija. Estos son los tipos de cartera balanced, ahora vamos a ver los retornos de esas carteras. Y después tenés el tipo de cartera growth, que es como cartera de crecimiento, donde vas achicando el porcentaje alocado a los bonos, es decir, a la renta fija. Entonces lo que vamos a analizar para empezar son los dos extremos. ¿Qué pasa si tienen una cartera 100% equity, es decir, 100% acciones, pedacitos de empresas? ¿Y qué pasa si tienen una cartera 100% bonos? Entonces son risk free o algo parecido, porque no solo tenés los bonos del tesoro, sino que tenés los bonos de un montón de cosas yankees, todos los estados y bla, bla, bla. Que eso sí, alguno que otro quizá en algún momento no pagó. Y te dice, por ejemplo, el average annual return, es decir, el retorno anual de esta inversión toda en bonos, ahora vamos a ver qué significa toda en bonos, fue del 5% anual desde 1926 al 2019 inclusive. Entonces es un periodo larguísimo de tiempo donde se supone que tenés periodos de bonanza de los bonos, de que malaria de los bonos y todos los periodos en el medio. Y acá te muestra el best year, el mejor año, y el worst year, el peor año. En el mejor año ganabas 32% invirtiendo en bonos y en el peor año perdías 8% invirtiendo en bonos. Y years with a loss, es decir, cuánta cantidad de años de esos 94 años totales que está analizando Vanguard, 14 de los 94 años perdías guita. ¿Está bien? Entonces, es lo que uno puede esperar sacarle invirtiendo en bonos, que cuando uno va acá abajo de todo dice: when determining which index to use and for what period, we selected the index that we deemed to be a fair representation of the characteristics of the reference market, given the information currently available. Es decir, dada la información disponible, agarraron en cada momento el índice que más representaba al mercado en general. Y acá y esta parte habla de las acciones. For US stock market returns, we use the Standard & Poor's 90 index from 26 to 57. Es decir, de 1926 a 1957 usaron el S&P 90, después usaron el S&P 500, después usaron el Wilshire 5000, después usaron un índice del MSCI Broad Market Index, o sea, todo el mercado, y así usaron distintos índices que representaban al mercado de acciones en su totalidad. O sea, el retorno si vos invertías en todo el mercado de todas las acciones, de todas las empresas que cotizan en bolsa en Estados Unidos. Y for US bond market returns, we use the S&P High Grade Corporate Index from 26 to 68, the Citigroup High Grade Index from... O sea que está tomando bonos de empresas, pareciera ser. Y el último de todos es el Bloomberg Barclays US Aggregate Float Adjusted Index. El anterior era Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index. O sea, un mercado de bonos, de todos los bonos. Se ve que no es solo de deuda yankee, sino de las empresas y todo. Es lo que entiendo yo por lo que dice el pie de página de esto. Entonces, invirtiendo en deuda, que es más probable que la cobres, porque cuando una empresa quiebra, los acreedores cobran lo que haya por liquidar de la empresa. Y después, si queda algo después de pagarle a todos los acreedores, eso que queda se distribuye entre los accionistas, es decir, entre los dueños de las acciones de la empresa. Entonces vos podés invertir en acciones y si quiebran algunas compañías de todas las en las cuales vos invertiste, eso va a quedar en cero, si no queda nada por distribuir una vez que liquidan todo. Cuando te vas al 100% de equity, es decir, la totalidad de tu portafolio en acciones en pedacitos de empresas, el retorno anual de todo ese periodo de 94 años es del 10,2%, ¿está bien? 10%. Pero acá entra la magia, porque cuando yo solía decir, miren, ustedes tienen que pensar más o menos en términos generales que la renta bruta de invertir en bolsa en una cartera diversificada de acciones, que en el video anterior habíamos dicho de cómo se podía hacer, pero es una pavada. Si ustedes entran en cualquiera sea su plataforma de trading, ponen por ejemplo SPI, que es el ticker de este ETF, que es una herramienta en la cual pueden invertir en un montón de papeles comprando un solo papel y compran esto, por ejemplo, SPY, y están comprando las 500 empresas que forman parte del S&P 500, que es un índice de Standard & Poor's que agrupa las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Quizás alguna está en las 500 más grandes, pero no pertenece al índice porque no cumple con alguna de las otras categorías que te exigen para entrar al S&P. ¿Está bien? Entonces ahí tenés un aproximado del mercado. 10% invirtiendo en acciones, 5% para redondear invirtiendo en bonos. En este 10% del cual yo siempre hago referencia es bruto ante impuestos e inflación.
después de impuestos e inflación, largo plazo, en un periodo como acá vemos de 94 años, más o menos está en 6,6%, ¿está bien? Entonces vamos a tomar estos números para hacer nuestro ejercicio. ¿De qué pasa si invertimos $1000 por mes por periodos largos de tiempo? ¿Está bien? Entonces voy a anotar en un bloc de notas algo súper simple. Esto es lo que estamos haciendo ahora. ¿Qué pasa si ahorramos e invertimos $1000 por mes por 30 años? Y vamos a tomar 9,64% era bolsa en el ejercicio nuestro. Bolsa en el ejercicio nuestro. 8% depas porteños. Depas porteños. ¿Está bien? Voy a cerrar esto. Pumba, pumba, lo cierro. Y ese, como ven acá, el número que a nosotros nos dio 9,64, a Vanguard en un periodo mucho más largo le da 10,29. Así que vamos a poner ese 10,29, pues es un periodo muchísimo más largo. 10,29% es lo que podemos esperar sacarle por año. Si lo que estoy diciendo es que después de impuestos e inflación suele ser 6,6% lo que se tiene en cuenta, 6,6 dividido 10,29, te da que 35% más o menos se te va en impuestos e inflación de esa renta. Hagamos el mismo ejemplo, a pesar de que está mal calculado, porque si la inflación es 3% y vos sacás 8% con DEPAS y 10% con la bolsa, te afecta en porcentaje mucho menos en los departamentos que en la bolsa la inflación, pero no importa, voy a hacer 0,08 por 0,65 y me quedo 5,2% neto, ¿está bien? Entonces me queda 5,2% neto en el caso de los departamentos porteños y 6,6%, y ahora vamos a redondear los dos, así, total no les importa tanto el número al dedillo, sino lo que va a pasar con la magia del interés compuesto, que esto es lo que tienen que lograr ustedes entender y asimilar a ustedes mismos y asimismo comunicárselo a los clientes. Porque cuando uno ve la renta de un departamento en un solo año y dice, pero invierto $100.000 y me van a volver $2.000 miserables. No, $2.000 en concepto de renta por alquiler. Además vos tenés la parte de renta por revalorización de la propiedad. Esas dos cosas juntas en el largo plazo, en nuestro estudio, nos dio que es 8% los departamentos porteños, más o menos, y acá le vamos a sacar esto, más o menos 5% neto. Y esto le vamos a poner más o menos 7% neto para ser generosos, porque habíamos dicho que estábamos redondeando un poco mal el impacto de la inflación y los impuestos sobre los departamentos porteños versus el S&P o la bolsa. ¿Está bien? Después, último dato de color de esta página de Portfolio Allocations de Vanguard para que lo tengan en cuenta. Como ven, a medida que vos le vas metiendo un poquito de acciones a la cartera, cada vez la renta sube. En vez de 5,33%, 5,99%. Cuando le metés 20%, 6,62%, 7,21%, 7,77%, 8,29%. Ven que sube hasta que es 10,29 cuando es 100% acciones. Entonces cuando alguien te dice, che, pero entonces si la renta es más alta poniendo todo en acciones, todos tendrían que poner todo en acciones. No, porque también es más volátil. Y como ven acá, el mejor año de invertir todo en acciones fue 1933 con 54% de ganancia en un solo año. Pero el peor año fue 1931 con una caída de 43%. Entonces, ustedes tienen que esperar que en algún momento, si invierten en periodos largos de tiempo, y largos es toda tu vida, o sea, 60 años, 70 años, 50 años, lo que sea, en algún momento de tu vida vas a perder la mitad de la cartera. Entonces, si tenías ahorrado $200.000, vas a pasar a tener $100.000. ¿Y qué vas a hacer en ese momento? ¿Vas a mantenerte con las 100 lucas cuando tenías 200 o vas a salir a vender todo cagado porque pensás que va a bajar 80% en vez de 50%? Ese es un desafío psicológico que cada uno se tiene que plantear. Si ustedes van a ser el que vende en el momento de la peor malaria, tienen que ir a una cartera 100% bonos. ¿Por qué? Porque el peor año de toda la historia fue solamente 8% de pérdida, cuando el peor año de toda la historia de la cartera esta de acciones fue 43% de pérdida. ¿Está bien? Entonces hay una gran diferencia en volatilidad, es decir, en lo que cambia el valor año a año de su cartera en su totalidad. ¿Está bien? Vamos a cerrar esto. Ahora les voy a contar esto, pero antes de eso vamos a armar un Excelcito para ver qué pasa si ahorramos esos $1.000 por mes. Y lo vamos a hacer de manera simple para simplificar de vuelta el ejercicio. Supongamos que en el año 2021 ustedes empezaron a juntar en una cajita $1.000 por mes. Y para no complejizarla, en vez de todos los meses estar haciendo una transferencia a Estados Unidos para invertirlo en la bolsa o en comprar un departamento que con solamente $1.000 no les alcanza, hacemos la suposición de que ahorran $1.000 por mes y que a pesar de que con 12 lucas no les alcanza para un departamento, hacemos la suposición de que, por ejemplo, se unen con 3 amigos, cada uno pone 12, entre todos tienen 48 y con 48 sí se pueden comprar un departamento y entran en esto del 5% neto, 8% en depas porteños. ¿Está bien? Entonces vamos a hacer acá columnas que sean bolsa 10%, que es el neto de la bolsa, bolsa 7%, ahora le metemos un para que se lea mejor, después DEPA
8% y DEPA 5%, ¿está bien? Y ahí ya empezamos a darle forma a esto para ver a qué cosas llegamos, ¿no? Vamos a ponerle a todo este sector dólares, moneda, dólares. Vamos a llegar a conclusiones interesantes, ¿eh? No me abandonen, por favor. La magia del interés compuesto está por darse. Entonces, ustedes empiezan en el año 2021 ahorrando guita. Ahorran 12 lucas verdes y listo. No la ponen en ningún lado porque mes a mes iban poniendo plata en una caja y no la iban tocando y se iba acumulando mes a mes, que es lo que mucha gente sí puede hacer, ahorrar. El tema después es lograr invertir también. Entonces acá vamos a empezar a aplicarle el interés compuesto a esta guita. Esas 12 lucas ustedes la ponían en la bolsa al 10% anual, entonces se multiplica por 1 más, y vamos a poner acá 0,10, pero lo vamos a poner arriba, perdón que me salió mal, vamos a sacar esto, le metemos una columnita acá y acá voy a poner 10% y esto lo vamos a poner en formato porcentaje, así llegamos a alguna conclusión con esto. 10% la bolsa. Es más, si quieren podemos hacer los números exactos. 10,29. Así no los redondeamos. El número que habíamos sacado en su momento. Ponemos 10,29 en ese momento. El otro era 6,6 que habíamos dicho. Y entonces habíamos hecho la lógica de 8% en DEPAS. Y era esto dividido esto. Daba 64 con algo. Y esto por el 8%. Por el 8%. Te daba 5,13. Vamos a sacarle la fórmula, así después no se rompe y listo. Entonces, a ver, 12.000 dólares por 1 más. No pego el teclado, me queda re mal. Vamos a ponerle los parentesitos estos. Y vamos a establecer esto así firme, el C2. Y después en el segundo año ya vamos sobre las 13 lucardas. Las 13 lucardas, o sea, las 12 lucardas iniciales, esto lo vamos a mover un poquito para abajo. Así empezamos en el próximo año. Así, pimba. Después esto lo ponemos así. Y vamos a ir a la magia del interés compuesto, ¿está bien? Y entonces vamos a suponer que todos los años ahorran 12 lucas y lo ponen en una cajita. Y acá voy a poner como si fuese ahorro. Entonces pone el ejemplo. El primer año tiene las 12 iniciales, se multiplican por 10,29 y después ustedes ahorraron 12 más y hay que sumarle esto. Entonces vamos a hacer el B3 más B4, las 12 lucardas esas, pero esas 12 lucardas no se componen porque se supone que las pusiste en diciembre, porque de enero a diciembre fuiste poniendo 1.000 dólares en una caja y en diciembre metiste las 12 lucardas en la bolsa. Entonces tenés las 12 con la renta del 10% más las 12 sueltitas. Habría que hacerlo al revés, ¿no? O sea, B4 más B3 por 1 más I a la bla bla bla. Entonces después agarramos esto y es igual. Multiplicamos las 25, a ver si me quedó bien. C4, las 25 lucardas por 1 y 10 y pico por ciento, más las 12 lucardas. Entonces esto lo tirábamos para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Y vemos a cuánta guita llegamos. Creo que el título del video le habíamos puesto 30 años, así que acá vamos 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Será por acá, perfecto. Y esto lo tiramos para abajo. Y nos da que ahorrando 1.000 dólares miserables que cualquier persona que le vaya más o menos bien en el rubro inmobiliario puede lograrlo. Llegamos a esto, que le saco un poquito de zoom para que no se entre en una sola pantalla. En el 2050, empezando en el 2021 y poniendo en una caja 1.000 dólares por mes, y en diciembre poniéndolo en la bolsa, termina teniendo a fin del 2022 con las 12 lucas del primer año compuestas por su interés, más las 12 lucas que vinieron después, que ven acá, B3, que es esto, por la tasa, más las 12 lucas siguientes, y en la siguiente C4, que es esta, por la tasa, más las 12 lucas sin componer, pero después esas 12 lucas sí se componen y se van componiendo en esa magia que vemos ahí. ¿Está bien? Entonces vamos a hacer lo mismo para la bolsa. En vez de 10,29 lo hacemos con esto, pimba. Perdón, vamos a romper esto y lo vamos a hacer más fácil aún. Lo vamos a poner acá.
en este blog de notas para solamente sacar las conclusiones relevantes del caso. Bolsa 10,29%, te quedan en 30 años 2 palos, 0,85, 548. Neto, es decir, en dólares de hoy y no en dólares nominales, que no te sirven demasiado para ver, sería el 6,6%. Entonces, en vez de 2 palos, que son nominales, son 1.055.000 dólares de hoy. O sea, ahorrando $1.000 por mes, en 30 años tienen más de $1.000.000 de hoy. Sin falopeadas, o sea, esto es lo que realmente le puede sacar a alguien. Y acá, por ejemplo, entra lo que tendríamos que poder explicar todos los inmobiliarios en relación a real estate. 8% de la renta histórica que sacamos nosotros en los últimos 20 y pico de años, lo vimos al principio del video, te daba 8% anual. Ese 8% anual, ahorrando $1.000 por mes y en el fin de cada año poniéndolo en esa bolsa para que se componga ese interés, termina dándote 1.359.399, es la renta que te daba del 8%. Pero cuando le sacas inflación e impuestos te da más o menos 5, habíamos dicho un aproximado, te da 797.266. Esto, tipo, cualquier persona de clase media dice, che, pero un palo verde ahorrando solamente $1.000 por mes. Sí, es lo que da interés compuesto de una renta súper simple, sin ninguna magia, no queriendo ganarle al mercado. El mercado entero es ese 10,29%. Después, obviamente, si ustedes son el mejor inversor de la historia de la humanidad, que le sacó 28% anual compuesto a su dinero, que es Warren Buffett, que es el que está acá, ahí, perdón, me equivoqué, ahí, ese librito amarillo, por ejemplo, son las cartas a los inversores de Buffett, que se las pueden comprar y leerlas, están buenísimas, no necesitan ni comprarlo, se lo pueden bajar, es gratis. Es más, lo podemos buscar ahora, Berkshire Hathaway Letters to Shareholders. Primer link seguramente es el oficial. Shareholders Letters, tienen acá todas las cartas a los inversores de Buffett, la bomba de valor agregado gratuito. Se lo pueden poner a leer. 28% han compuesto el mejor inversor de la historia. O sea que si ustedes son el mejor de la historia, le sacan 28. Al final de esos 70 años terminan teniendo $70 millones, 478.767. Y si son 50% mejores que el mercado, por ejemplo 10,29 por 1,5 para 15,43 sería el porcentaje, en vez de 10% y monedita le sacan 15% anual, porque por ejemplo se ponen a hacer fix and flip, mejoran por ejemplo la renta de un departamento así nomás, o encuentran buenas empresas en vez de comprar el índice completo del S&P 500 o del Russell 1000, Russell 2000 o lo que sea, y terminan sacándole 15%, ahí con el 15%, al 15%, por ejemplo, el 15%, que es al 50% más que el mercado en general, terminan teniendo en ese periodo $5.681.615. Esto es una locura total. Entonces la conclusión que yo les quería compartir es que comprando departamentos humildemente, con la renta que rinden los departamentos en Buenos Aires, si ustedes logran, y acá entra el desafío, que lo planteé en un video anterior, pero no me lo hicieron demasiado en comentarios, pero era lo que estaba tratando de lograr que me comenten esas cosas, es que el desafío de cómo lograr esto con departamentos es cómo hacer que se componga el capital, ¿está bien? Porque es fácil hacer tipo la renta del 2% anual todos los años, siempre sobre la inversión inicial. Es decir, yo compro un departamento en Recoleta que rinde el 2% y se revaloriza quizá 2, 3, 4, 5% por año y listo. Tengo ese departamento, se va revalorizando, pero ese 2% o 3% de renta, en general el inversor tradicional no lo reinvierte, ni siquiera a fin de año como hicimos en este ejemplo, no lo reinvierte como para que esa renta genere renta sobre la renta, que es la magia del interés compuesto. Entonces el desafío es cómo haces negocios inmobiliarios, y acá los escucho en los comentarios para que lleguemos a cosas interesantes de nivel 2, que sería composición del capital invirtiendo en propiedades en Buenos Aires. ¿Cómo logramos eso? Porque para llegar a convertir un ahorro de $1.000 por mes, que de vuelta, una pavadita que no hemos hecho es 30 por 12, son 360 meses por $1.000. Si vos esos ahorros los ahorrás en una caja, tenés $360.000 billetes nominales que al final de los 30 años van a valer muchísimo menos, porque la inflación en dólares, a pesar de que en periodos cortos de tiempo es muy baja, pues es un país razonable, pero por ejemplo, ponganemos acá US Inflation Calculator, que es una web que cualquiera de ustedes puede usar y les va a agregar un montón de valor. Ponen acá, por ejemplo, en vez de 2021, 1991,
y ponen este monto que es lo que les daría haber ahorrado $1.000 por mes en 30 años, $360.000. Al 2021 se convierten en, perdón, la hice al revés, pero ven que se va más o menos la mitad. El cumulative rate of inflation es 97%, o sea que con 180, ponele, se convierten en 360. Entonces más o menos la mitad, boom, se fue a la mierda porque hubo una inflación del 100% más o menos en 30 años. Entonces, a pesar de que en periodos cortos de tiempo la inflación estadounidense ni se percibe, la inflación del dólar ni se percibe, en periodos largos de tiempo sí. Entonces, si ustedes guardan la guita en una cajita, pierden la mitad de la guita en este periodo larguísimo de 30 años. Sin embargo, acá lo que habíamos hecho eran dos números netos, después de impuestos e inflación. Tendrían $1.000.000 de hoy en 30 años. 797.000, es decir, $800.000 de hoy en 30 años. Y de vuelta, miren la diferencia de 2 puntitos de la tasa. Al 5% son 800 lucas y al 7% son 1.055.000. O sea, 200 lucas más por solo 2 puntitos más por año. Entonces acá también hay un aprendizaje bestial que es, mucha gente está desesperándose por retornos del 40%, 50% en un año, 80% en un año. Todo eso es un delirio místico, excepto que sean muy, muy buenos o tengan muy, muy poca plata. Pero una vez que vos tenés, no sé, 500 lucas o 200 o lo que sea, algo más o menos por ahí, es muy difícil que le saques por 10 años seguidos 50% anual. Excepto que seas un crack, pero es muy improbable que lo seas. Que yo también lo sea, es muy improbable. Igual todos tenemos un sesgo de querer ganarle a este 10,29%. Y por eso yo, por ejemplo, ahora en mi cartera no tengo un índice como tenía antes que siga al mercado, overall, a todo el mercado completo. No tengo el SPI, no tengo un índice que siga al Russell 1000 ni de forma de market cap, ni equally weighted, ni de ninguna forma, sino que terminé ahora eligiendo 20 empresas concretas, porque con 20 tengo un nivel de diversificación que me deja estar tranquilo, pero son 20 empresas específicas. ¿Por qué? Porque quiero ganarle al índice y estoy cayendo en el sesgo que caemos todos. Pensar que soy más capaz que el mercado en general, entonces quiero jugar a ganarle a este 10,29%. Probablemente por querer jugar ese juego de querer ganarle al 10-29% termine perdiendo contra ese índice. ¿Por qué? Porque probablemente no sea más capaz que el mercado en general en periodos largos de tiempo. Y ahí entra la magia máxima, que no, un periodo largo de tiempo no son 5 años, 6 años, 8 años. Son esto, 20, 30 años. Si ustedes en 20, 30 años logran sacarle 2 puntitos más a su renta, la diferencia es súper, súper, súper bestial. Así que hemos repasado un poquito lo que quería comentar, la magia del interés compuesto, pero les voy a mostrar algo más, que es esta otra página que me pareció súper interesante, también para que se la favoriteen, que voy a achicar acá mi cara para que se lea un poquito mejor porque tiene mucha información. La achicamos así. El retorno, por ejemplo, de los últimos 10 años hasta el 31 de mayo del 2021 de un montón de benchmarks diferentes. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, acá ustedes se ponen a pensar, por ejemplo, 5-year government Sarasa, o sea, cuánto rindieron los bonos del Estado Yankee de 5 años, 10 años, de 5 a 10 años, bla, bla, bla. Acá están las rentas más pedorritas que decíamos libre de riesgo, 1%, 2% anual, bla, bla, bla. Ahí ya tenés cero riesgo, pero ni siquiera vas a tener un año perdiendo el 8% como tenías con los bonos de las empresas, o una cartera gigantesca de todo lo bueno del mercado. Y acá entra la locura también. Russell Mid Cap Growth Index en los últimos 10 años rindió 14% anual. S&P 500 Growth Index 16% anual. Value Index, el que me gusta a mí, 11% anual. Y acá, de vuelta, quizás alguien ve esto y dice, che, pero si en 10 años, que es un periodo largo de tiempo, guarda que yo dije 20 o 30, no 10, si en 10 años, que es un periodo largo de tiempo, el growth le ganó por 5 o 6 puntos al value. Growth son las empresas que en general tienen valuaciones altas porque se supone que van a crecer. Y value son las empresas que tienen valuaciones bajas porque el mercado en general cree que no van a crecer tanto. ¿Está bien? Esa es la clásica batalla de value versus growth. Algo interesante es que periodos de sobrerendimiento de las empresas que se consideran growth se suelen, después de eso, pasan periodos de sobrerendimiento de empresas value. Entonces es muy difícil ver si esto se va a mantener en el tiempo. Por eso en general todo esto, cuando terminás acá abajo, a ver si dice,
Bueno, no lo dice, pero en general dice como past performance is not indicative of future performance. Como el tipo, lo que pasó en el pasado no te va a indicar lo que va a pasar en el futuro, obviamente. Pero cuando ves 100 años de resultados, algo te debe decir. Y ven que acá tienen un montón, Small Cap Index. O sea, por ejemplo, Small Cap Growth, 13% anual. Miren este delirante, 17% anual. Mega Cap Growth Index, algo muy loco. En general las Small Caps rendían más que el S&P, no las gigantescas, las empresas gigantescas, pero en los últimos 10 años pasó esa locura. Así que bueno, acá ven tipo, si invirtieron en algún índice que sigue alguna de estas partes más específicas del mercado, pueden tener el benchmark de cualquiera de esas partes específicas del mercado, ¿está bien? Eso me parecía muy copado. Ah, y el último dato, este sí es el último posta, y puedo volver a agrandar la carita porque así tapamos las publicidades de la web esta, es lo siguiente. Cuando preguntaban esto de, che, pero yo invierto en el S&P, es decir, invierto en la bolsa, en las 500 empresas más grandes, comprando ese papel que se llama SPI, por ejemplo, igual asesórense, vean lo que hacen con coherencia, pero el retorno no es tipo suave, siempre 10% anual, sino que es como estamos viendo en este grafiquito, ¿ven? S&P 500 Historical Annual Returns, ven que, no sé, por ejemplo, 2019, 29%, pero 2018, menos 6%, 2008, menos 39%, 2002, menos 23%. Entonces, es mucho más volátil que la inversión, que lo que se considera en general la inversión en un departamento, donde si hay una pérdida de valor, en general el propietario no la va a aceptar. ¿Por qué? Porque a diferencia de la bolsa, donde vos tenés, como yo tengo acá favoriteado, por ejemplo, o inclusive, vamos a poner acá, no sé, mapa de calor. Pumba. Este mapa de calor que vemos acá, que me quedó medio chiquituelo, vamos a ponerlo así, a ver si se ve bien. Me achico acá la cara. Acá tienen cotizaciones para todas las empresas. Esta es la variación del día de hoy, nada más. La variación del día de hoy. O sea, no sé, por ejemplo, acá vemos Taiwan Semiconductor Manufacturing Company subió 2%, Amazon subió 1%, bla, bla, bla. Microsoft subió 1% en el día de hoy, nada más. Todo cambia, todo tiene un precio en el mismo momento. Ahora mismo todo tiene precio. Entonces, esto no pasa en un departamento. Y por ejemplo, miren, ahora les voy a mostrar una empresa que yo tengo en mi cartera, acá en el Google Watchlist. Por ejemplo, que alguna vez hemos hablado de esto, Gannett, una empresa que tiene diarios en papel, es dueña de USA Today y de otros varios diarios, en el día de hoy nada más bajó 7% en un solo día. O sea, si ustedes tienen $100.000 en Gannett, en un solo miserable día perdieron $7.500. Y cuando vas a 5 días, 6% abajo, un mes 5% arriba, un año 270% arriba. Y cuando entran en un solo día, por ejemplo, de acá, de este punto mínimo acá, subió 1 y pico por ciento. Desde que abrió el mercado el día de hoy hasta el punto mínimo, ponele, bajó 7,8%. Entonces, que la empresa vale 10% menos en una hora que pasó acá. Raro, bueno, esto es para un debate de si el precio indica el valor o el valor indica el precio. Pero que haya precios constantemente genera que la persona en general acepta más que su bien, su activo vale ahora 8% menos. Entonces, quizás lo lleva a vender y a perder guita. Y con esto cerramos, que es, en general la gente, a pesar de que los departamentos, vamos a ver si tengo el Excel, ya lo cerré, pero creo que lo tengo acá, el Bolsa versus DEPA, a pesar de que estas dos columnas en las que estábamos viendo, a pesar de que el rendimiento de un departamento es levemente inferior al rendimiento de la bolsa, en general la gente, estoy haciendo el promedio de la gente, gana más plata invirtiendo en un departamento que en la bolsa, porque en la bolsa la persona normal compra en un mal momento y vende en un mal momento y mueve mucho la plata, compra y vende mucho. Inclusive yo que estoy atento a este sesgo, mi turnover rate, es decir, y esto daría por otro video si les interesa comentarlo, mi turnover rate, o sea, cuánto muevo la cartera en un año, es más de lo que yo creía que la iba a mover y más de lo que yo pensaba antes de calcularlo, ¿está bien? Entonces, y eso pasa porque cuando vemos cotizaciones todos los segundos, tenemos más un sesgo a la acción, es decir, a comprar y vender cosas. En cambio, cuando uno entra en una propiedad, en general no está comprando y vendiéndola todo el tiempo, perdiendo guita en entrar y salir, entrar y salir, entrar y salir, entrar y salir, como si lo hace en la bolsa, donde es muchísimo más común entrar y salir todo el tiempo, y eso te genera que en general vendés a pérdida y después entra de vuelta en un mal momento, lo cual no te conviene. Bueno, como decimos siempre, gente,
linda, aguante los inmobiliarios. Esto es un gran dato que tienen que tirar, el último que acabo de decir. A pesar de que el departamento porteño tiene un rendimiento histórico del 8% contra un rendimiento histórico del 10% de la bolsa, a pesar de eso, cualquier persona, la gente común, le saca maguita a un departamento que a la bolsa porque en el departamento resiste más. Entonces cuando el departamento baja 20% no salen todos desesperados a vender, sino que resisten y quizá venden cuando necesitan 2 años después y no vendieron en el peor momento en el cual podrían haber vendido. Así que muchas gracias, como decimos siempre, si le ven valor a estos videos, like y suscribirse.